porque ha habido un par de momentos que yo me quedé blanco. Hola, perdón. Ya hablaremos de cierta escena. Voy a procurar usar las mismas palabras que Pascu y Rodri. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología. Me encanta volver a hacer esta clase de vídeos. Me dan la vida, a vosotros os gusta y quien no. Es un análisis mitológico de Destripando la historia del más reciente de todos, que es el dios Horus. Algo que la gente no se esperaba, las cosas como son, incluida una servidora. Pero bueno, sin enrollarme más como una persiana, vamos a ir viendo este dios que, madre mía, nos ha dado cosas interesantes, muy interesantes. Bueno, una canción de Pascu y Rodri siempre me va a encantar. La verdad es que ha sido una letra bastante buena, aprendemos bastante, eso ya es la marca de la casa, aunque sí es cierto de que han tenido canciones más marchosas, más épicas. Yo todavía no supero, por ejemplo, la de Odín, pero ojo que Horus está bastante bien. Y el dios en sí ha tenido ciertos momentos, todo se reduce a su enfrentamiento con el dios Set, ya vamos a ir hablando poco a poco de eso. El conflicto, antes de que yo oyera la canción, pues lo conocí a grandes rasgos. Si os dais cuenta, yo he hecho un vídeo hablando de la caída de Osiris a manos de Set. He hablado de Isis, de Horus en concreto no. Y claro, eso se nota porque ha habido un par de momentos que yo me quedé blanco. Hola, perdón. Ya hablaremos de cierta escena. Voy a procurar usar las mismas palabras que Pascu y Rodri. Pero bueno, ya dicho un poco por encima, vamos a meternos un poco más en materia. ¿Quién es Horus? Horus básicamente era un dios primordial del cielo, la tierra, la luna, el sol. Vamos, tenía el mismo papel que el dios Ra. De hecho, comparten bastantes características. Algunas de ellas las iremos comentando a lo largo de este vídeo porque se han mostrado en la canción. Tampoco es una novedad de que los dioses empiecen a compartir características. Siempre te vas a hacer un lío a la hora de entender el panteón del antiguo Egipto. De hecho, hay dos tipos de Horus, un Horus el mayor y un Horus el más pequeño. Se han centrado en el más pequeño, también el más conocido, el hijo de Osiris e Isis. Y ya su historia se vuelve bastante singular en su nacimiento. Ahí vemos a Isis con ya Horus en su vientre y Osiris muerto. Recordad de que Osiris murió a manos de Set. Primero, cuando Set lo metió en un ataúd y lo arrojó al río Nilo, que luego Isis lo rescata, lo intenta resucitar, lo resucita, pero luego Set lo despedaza. Y cuando Isis lo reconstruye, hombre, no puede devolverlo a la vida porque no está completo ahí abajo. Y sin embargo, Isis se las arregló para coger su semilla, introducírsela ella misma y tener a Horus. Sí, por cosas como estas y por la imagen de Isis dándole de amamantar a Horus, empieza la polémica de compararlo con la imagen de la Virgen María y Jesucristo. Hay que comentar las cosas porque esto es un análisis mitológico y detalles para comprender la canción. Claro, Horus se vuelve más mayor, más adulto, e Isis, que lo ha estado criando en secreto con la ayuda de su hermana Neftis y del dios Tot. Ahí vemos la imagen de fondo de estos tres dioses, mientras a Horus con el cocodrilo. No encontré una referencia al cocodrilo. Si lo sabéis, caja de los comentarios, que aquí aprendemos todos. Y bueno, Isis le decía cosas como venga tu padre, reclama el trono de Egipto, un poco parecido a cuando Zeus reclamó a Cronos no solo el liderazgo, sino también la liberación de sus hermanos, pero quita hermanos y es bastante parecido. Y bueno, a partir de aquí ya empieza a bifurcarse todas las versiones posibles del enfrentamiento entre Horus y Set. Y bueno, hay de todo, escenas épicas, escenas cómicas, escenas hasta románticas, que se ha visto romance en esta canción. Ya llegaremos a esa escena. Y hay un par de ideas que también se han dejado un poco en el aire, como por ejemplo, que se extrae de la disputa de Horus y Set.
es un relato en el que Horus va hacia un consejo de dioses. Entre ellos estaba Set, que reclamaba básicamente de que Set no podía gobernar Egipto porque lo había conseguido a través del asesinato de Osiris, y Osiris era bastante querido. Los dioses en general estaban de acuerdo, salvo Ra, porque veía que a pesar de ello Horus era joven e inexperto, y por lo tanto, tener un par de trifulcas, un par de enfrentamientos y ya decidiremos si Set debe seguir ahí en el trono o debería ponerse Horus. Set no era ni de lejos como Osiris. Egipto pasó hambruna y sequía bajo su mandato. Y aún así Ra decía, no, que Horus no está preparado. Y ahí vemos un par de enfrentamientos y normalmente Horus ganaba, pero aún así seguía. De hecho, en varias versiones se dice que duraron 80 años, o sea, 80 años ahí peleando sin parar. Y en varias versiones coinciden de que la carrera de las barcas es el enfrentamiento final, la última de todas. Y sí, efectivamente, las barcas tenían que ser de piedra. Set ahí, oye, barca de piedra. Lo que pasa es que Horus dijo, vamos a hacer un poquito de trampa, y cogió una barca de madera que evidentemente va a flotar, lo pinta para que parezca de piedra y va tranquilamente y gana la carrera. Gracias a esto ya Ra y los dioses dijeron, no, venga, vale, Horus, ponte en el trono. La escena de Horus coronándose tiene bastantes significados. Ahí puedes extraer varios elementos que caracterizaban tanto la figura del faraón como ciertos amuletos. Ya que estamos aquí, vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, la corona que Ra le pone a Horus era blanca y roja. Era la que llevaban los faraones y representaban el Alto y Bajo Egipto, porque se podría decir que Egipto estaba dividido en dos, Alto y Bajo, y el faraón gobernaba sobre las dos tierras. Y hay otro detalle que a lo mejor a alguien le pudo haber pasado desapercibido, a mí no, y es lo del ojo. Lo del ojo, también conocido como el ojo de Horus o incluso el Ubdet. En uno de los conflictos de los muchos que tuvieron Set y Horus, Set le consigue arrancar el ojo izquierdo a Horus y el dios Thoth le concedió uno nuevo, pero uno bastante especial que básicamente le ayudaría a proteger e incrementar su poder. El Ubdet representa el orden, lo imperturbado y el estado perfecto. En el antiguo Egipto representaba propiedades mágicas, protectoras, purificadoras y sanadoras. Se usa bastante en la actualidad como una especie de amuleto, o sea, eso no ha cambiado mucho. Se parece bastante al ojo de Ra, de hecho si os dais cuenta es el mismo diseño. Lo que pasa es que el ojo de Horus, aparte de estar en el lado izquierdo, suele representar con la luna, mientras que el de Ra está en el lado derecho y representa el sol. Es curioso teniendo en cuenta de que Horus incluso hay versiones en las que acompaña a Ra en su barca solar. Pero bueno, eso no lo incluyo en la canción, pero dato que os añado. Vale, hay una escena al principio, yo no estoy yendo realmente por orden, en el que vemos de que Horus recibe la bendición de Ra. Esto, si os habéis dado cuenta, se explica mejor en la canción de Isis, incluso en la canción de Ra. Esto hace referencia a una versión completamente distinta de los hechos, en el que el antecesor de Horus no era su padre Osiris, era Ra. Ra, que gobernó durante miles de años en Egipto, considerado el primer faraón, pero se volvía bastante viejo y aún así se aferraba al trono con la fuerza de 1000 dioses. Ahí se parece un poco a la reina Isabel en su momento de Inglaterra. Isis también en plan, quiero el poder para mi hijo y también tengo curiosidad, quería saber el nombre secreto de Ra que le proporcionaba el poder. Y por lo tanto, Isis cogió una serpiente y esta misma
mordió el pie de Ra. Ra, a ver, no iba a morir, era un dios, pero estaba sufriendo lo que no estaba escrito. Isis le dijo, te puedo aliviar el dolor, te puedo curar si me dices tu nombre secreto. A Ra no le quedó más remedio que aceptar, le dijo el nombre secreto a Isis y Ra le hizo prometer a Isis, solo se lo dirás a tu hijo Horus. Y así recibió la bendición. Curioso que hayan puesto esta versión teniendo en cuenta que se han centrado en el hecho de Osiris, Set de envidioso, ahí Neftis un poco jugando al conflicto porque daros cuenta de que Set ya tenía envidia de Osiris, pero esa envidia se convirtió en odio cuando Neftis se hizo pasar por Isis y se acostó con Osiris. Yo hablo mucho del salseo en la mitología griega, pero los egipcios no se quedaban nada atrás. Y hablando de salseo, la escena de la salsa. Madre mía, no creía que fueran capaces de hacer esa escena. Pero está muy chula, ¿eh? Y bueno, quiero contar primero una pequeña anécdota acerca de esta escena que se recoge en las contiendas de Horus y Set. Yo el año pasado leí una antología relacionada con la mitología en el que había tanto relatos relacionados con la mitología como relatos fantásticos en el que ponen alguna criatura mitológica. La cuestión es que la mitología estaba presentada de alguna forma. Yo participé incluso en esas antologías. Y uno de esos relatos habla de la relación entre Horus y Set. O sea, sí, ahí se veía que había conflicto entre ellos, pero también había mucho, mogollón de spicy. Sí, hablamos de que estos dos, aparte de odiarse, también tuvieron sus momentitos. Y wow, me pareció muy, muy bueno, pero no creía que fuera canon. Yo dije, ojalá fuera canon, ojalá esto saliera en la mitología egipcia, porque madre mía es muy bueno, no le tiene nada que envidiar a los griegos. Pues resulta que sí era canon. Lo cual hace ese relato aún más bueno, las cosas como son. Pero bueno, vamos a centrarnos en una pequeña anécdota. Además, si por algún caso no os habéis dado cuenta, no se puede decir la receta de esa salsa. Pascu y Roy no nos lo pueden pasar, al igual que Horus y Set, porque estamos en YouTube. Voy a partir de ahora llamarlo salsa, pero ya os podéis imaginar lo que es realmente. Vale. Resulta de que en una de las jugarretas que quería hacerle Set a Horus era, pues, hacer mucho spicy. Hacer bastante spicy. Según a qué versión le preguntes, Horus iba a hacerlo en contra de su voluntad, o sea, Set iba a forzarlo. Otras versiones, Horus estaba más que dispuesto a estar con su tío. ¿Qué pasa? A ver, en el antiguo Egipto no estaba tan mal visto, por decir que realmente no estaba mal visto, las relaciones entre los dos hombres. Ahí no hay ningún problema. El problema era que el que tendría que gobernar Egipto no podía ser el pasivo, tenía que ser el activo de la relación. Si ese era el pasivo, pues no te tenían en cuenta. Y Set quería ser el activo. Pero ahí Horus fue un poquito más inteligente, porque cogió la salsa de Set y lo arrojó al río. En plan, sí, cogió la salsa, pero no está dentro de mí. En cambio, Horus fue un poco más inteligente, porque sí, usó una lechuga. Ya me diréis tú en qué momento. Claro, lo del río. Te daré que pensar. Básicamente, Horus cogió la salsa de Set, lo puso en una lechuga, lo envolvió y se lo dio a Set. ¿Qué pretendía hacer con esto nuestro querido dios? Pues cuando en el consejo fueran a sentir las salsas, a ver quién estaba dentro de qué. Horus estaba limpio, pero Set tenía la salsa de Horus. Es una de las veces en las que nombran a Horus, rey de Egipto. También se han saltado una escena que aquí hubiéramos dicho: Horus, te has pasado 500.000 pueblos y 500.000 pirámides, porque en una de esas contiendas Set quedaría encerrado.
Isis estaría vigilando a Set, pero Set empezó a ser persuasivo y convenció a Isis de que estaba arrepentido. Isis se apiadó de él y ayudó a Set. Horus se queda en plan, pero madre, ¿qué has hecho? Y mató a Isis. Mató a Isis en plan, me has traicionado, desgraciada. Si no fuera porque el dios Thoth resucitó a Isis, Isis se hubiera reunido con Osiris perfectamente. Esto provocaría muy mala fama entre los dioses. Pero luego la contienda de la barca y el resto es historia. Y así, básicamente, a pesar de los casi 3 minutos de canción, está bastante completito. Pascu y Rodi nos vuelven a mostrar una escena mitológica bastante buena. Como veis, ha habido de todo. Peleas, dramas, familia. Spicy. Una forma bastante encubierta de mostrarlo. Y aquí tenemos a la figura de Horus, que se suele sintetizar con Ra. Es uno de los dioses halcón. El halcón lo usaban bastante. Y también uno de los dioses en los que los fans dicen descendemos de este dios. Un poco Amaterasu con los emperadores japoneses. Ya que estamos haciendo comparativas con todas las mitologías. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca del Destripando la Historia, el análisis mitológico de Horus. Pues la verdad es que sí, hay que investigar más sobre el Antiguo Egipto. Hay bastante más salseo y bastante más epicidad y bastante más acción de lo que parece a simple vista. Simplemente tenemos que tener presente de que no hay dios principal y hay muchos dioses principales. Es la regla básica para entender el panteón egipcio, desde mi más humilde opinión. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os ha parecido Horus. ¿Os ha parecido interesante? ¿No os ha parecido interesante? ¿Es un dios que creéis que debería ser el principal y no Ra? Aunque creo que aquí, bueno, digamos que, como he dicho anteriormente, te haces un lío. La escena de el encuentro Set y Horus y no precisamente peleando, ¿os esperabais de que apareciera? Yo no. Pero me ha gustado mucho cómo lo han hecho Pascu y Rodi. Las cosas como son. Así que, bueno, eso es todo. Así que